MSC World Europa es el nuevo barco de MSC Cruceros de 215.863 toneladas de registro bruto, el más grande de la flota de MSC Cruceros y uno de los más grandes del mundo. En este vídeo podréis ver prácticamente todas sus instalaciones, aunque en el momento de la grabación algunas áreas no estaban completamente finalizadas. Comenzamos nuestro recorrido por la cubierta 18, donde están tanto la piscina cubierta Botanic Garden como la exterior La Plage. Desde la piscina accedemos al Buffet Il Mercato por la entrada central y encontramos unas mesas altas antes de la cristalera con vistas a la World Promenade. Si entramos por los laterales, encontramos estas zonas delimitadas por estanterías que son muy elegantes y acogedoras. En esa especie de nidos hay mesas exteriores del buffet con vistas a la World Promenade. Entre uno y otro lado del buffet también hay un puente de cristal. En todo el barco encontraremos varios. Una cubierta más arriba y otro buffet, la Brasserie, también muy elegante. En esta cubierta 19, además del segundo buffet, están las instalaciones para niños, los simuladores de carreras, videojuegos y realidad virtual. Subimos a la cubierta 20, donde encontramos el gimnasio muy completo y con maquinaria de última generación. Esto es MSC Sportplex,
una pista deportiva multifuncional donde también habrá coches de choque y patinaje. Venom Drop es un enorme tobogán en el que desciendes 11 cubiertas en seco sobre una alfombrilla y que es realmente emocionante. Desde aquí podemos ver las dos piscinas de popa de la cubierta 18 Zen Pool, que son solo para adultos. Y todavía más arriba están los toboganes de la Aurora Borealis Aquapark. World Promenade es un espacio exterior alucinante que cobra vida gracias a su iluminación dinámica. En este paseo encontraremos tiendas, restaurantes y cafeterías. La Pescadería es un restaurante de pago especializado en pescados y mariscos. Tiene un altillo con excelentes vistas muy apetecible. Buena parte del recorrido del tobogán se hace con el techo transparente, así que no da claustrofobia y se pasa muy rápido. Tenéis que probarlo. Y si queréis repetir, hay dos ascensores panorámicos que os llevarán arriba rápidamente. Malt Lounge Cigar Bar es un enorme bar semi-exterior donde entiendo que estará permitido fumar y que por tanto será un paraíso para los fumadores. Al otro lado está Sweet Temptations, un establecimiento que nos tienta con helados, crepes, gofres y todo tipo de dulces. Entramos a la World Galleria, realmente espectacular, que abarca 3 cubiertas y que tiene un techo LED que muestra distintas animaciones a lo largo del día. Empezamos a recorrerla por la cubierta superior, la 8, y entramos a Elixir, el bar de cócteles más sofisticados. Cuenta con una muy agradable área exterior. A su lado está Chef's Garden Kitchen, un sofisticado restaurante de pago que sirve platos condimentados con brotes tiernos cultivados ahí mismo. Enfrente tenemos el Champagne Bar Fish, un espacio lujoso y elegante donde degustar espumosos de todo el mundo.
Le sigue Rag Polo Tea House, un salón de estilo colonial inglés para saborear exquisitos tés. Si seguimos hacia proa, a través de un pequeño corredor museo, llegamos a The Gin Project, un bar especializado en ginebras, en la planta superior de la cervecería. Tiene mesa de billar y en el corredor museo hay todo tipo de piezas y explicaciones sobre la creación de cervezas y ginebras. En el piso inferior está la cervecería y en esas grandes cubas que vemos al fondo se fabrica cerveza con agua de mar desalada. Les Dunes es uno de los restaurantes principales, aunque por su pequeño tamaño seguramente esté dedicado a huéspedes de experiencia áurea. En la zona de proa está el spa, y como no podía ser de otra forma, antes del mismo tenemos un bar de zumos. Bajamos a la cubierta 7 por proa y visitamos el teatro, que como veis no tiene ni una sola columna interrumpiendo la visión y acoge 1153 espectadores. Masters of the Sea es la cervecería que ya habíamos visto desde arriba. Hola Tacos San Cantina ofrece comida mexicana y latina. Butcher's Cat es un excelente asador de carnes de máxima calidad. El teppanyaki es una experiencia muy divertida y recomendable, donde el chef cocina en una plancha delante nuestra mientras hace malabarismos con los ingredientes e interactúa con los comensales. MSC World Europa tiene un segundo salón de espectáculos en popa, Panorama Lounge, que también se puede usar como discoteca. Bajamos a la cubierta 6 por proa. Este restaurante Pizza y Burger de estilo americano de años 60 ofrece pizza, hamburguesas y perritos calientes las 24 horas del día sin coste adicional.
Y esto es MSC Luna Park Arena, un pequeño auditorio cuyos asientos pueden ocultarse para convertirlo en una sala diáfana que se puede usar como discoteca o como espacio de actividades como la Academia de Drones, por ejemplo. Estos son los mostradores de recepción y de excursiones. Y enfrente está el Dolce Vita Bar, con actuaciones de música en vivo y una pequeña pista de baile. Hacia popa de esta cubierta y la inferior es donde están los restaurantes principales incluidos en el precio más grandes. La Foglia Restaurant está una cubierta más abajo, en la 5. Y volvemos a lo alto de proa para visitar las instalaciones del MSC Yacht Club, a las que, como sabéis, solo se puede acceder si tenemos un camarote o suite reservados en esta zona. El MSC Yacht Club está atendido por mayordomos y cuenta con un gran salón panorámico, top sail lounge y un restaurante propio, además de una zona de piscina privada en el exterior que no estaba rematada durante la grabación, por eso he puesto renders de cómo quedará. Y estos son los camarotes que pude visitar en el MSC World Europa. Cabinas Premium Suite Aurea pueden acoger hasta 6 pasajeros, gracias al sofá-cama y a 2 literas que hay junto a la entrada. Un camarote Infinite Ocean View, que tiene un enorme ventanal con vistas panorámicas cuya mitad superior podemos abrir eléctricamente. Me gustó mucho.
y unos camarotes muy especiales son los estudios, para una sola persona. Este tiene ventana y el siguiente es interior. Y hasta aquí nuestro recorrido por el MSC World Europa, el nuevo barco de MSC Cruceros propulsado por gas natural licuado y con todas las tecnologías posibles para reducir sus emisiones, y que pronto tendrá un gemelo MSC World America al que seguirán otros. ¿Qué te ha parecido el MSC World Europa? Déjame tus comentarios abajo y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte los vídeos sobre nuevos barcos y consejos que publico regularmente.